Ay, me cambió ahora la pantalla y se me pierden un poco las cositas. A ver, Estaba acá abajo, dice presentar ahora. sí, Al lado voy izquierdo con la debe presentación. salir de la llama. Voy a compartir toda la pantalla nomás porque siempre me complico con esto. Ya, ¿me avisas si es que ahí está? Sí, ahí está Ya. compartiendo. Dale, entonces le damos inicio a la tutoría número 3 de Historia, primer ciclo medio B. Bastián, necesito que me ayudes con el cronómetro Ya. para realizar la siguiente actividad. Vamos a hacer ¿Cómo? una actividad de motivación para activar nuestra cabeza y que no esté así media dormida para que podamos después desarrollar una mejor clase. Esta actividad consiste, ¿alguna vez vieron este monito que se llama Buscando a Wally? Que es un Sí, personaje que tienen que buscar de entre muchos personajes. sí lo recuerdo. Sí, Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? No es Wally en sí, pero la imagen que les voy a presentar tiene por fuera diferentes personajes, ¿ya? Tiene un borde donde están estos diferentes personajes que son los que ustedes van a tener que ubicar dentro de la imagen, ya en una composición que es como de Juegos Olímpicos. Y para eso, esto es como una competencia en contra del reloj. Abren los micrófonos y van tirando los personajes que reconozcan. Tenemos 3 minutos para encontrar la mayor cantidad de personajes. ¿Se entendió? sí, Ya, necesito sí. que abran sus micrófonos nomás y que me digan si se entiende o no y todo eso porque yo no los estoy viendo, ¿ya? ¿Estamos con el cronómetro? Sí, estoy listo. Ya. ¿Tú me 3, dices cuándo? 2, 1, comenzamos. Está corriendo el cronómetro. Ya, los personajes que están en los cuadrados amarillos y naranjo, que están por fuera de la foto, son los que ustedes tienen que ubicar dentro. ¿Alguien vio algún personaje dentro de la imagen ya? Voy a poner el puntero, o sea, la pluma, para poder ir marcándolo. Bastián, a ver Ya si es que encontré encuentra. uno. Ya, dime, ¿dónde está? Es el que está con una mano así de cabeza. Está ahí atrás donde está la piscina y como una banca azul. ¿Dónde está la piscina en la Y hay, banca y hay dos niños azul? de morado, sí. El ciclista está en la entrada superior derecha. Ya, espérenme. A ver, ahí voy con el ciclista, ahí está, y el otro, espera, Abajo, más abajo de ese está el que está con la mano así de cabeza. el que está Ahí, con la por ahí, por malla. ahí. Ahí, El Ah, tiburón a la izquierda, en la ese. piscina. Ya, espérenme. ¿El ciclista dónde está? Acá, ya. ¿Cuál me dijeron ahora? El tiburón Policía. El tiburón. Ah, ¿dónde está el tiburón? Indicaciones. a la izquierda, en la piscina, Acá. abajo submarino. El policía, ¿dónde está? Abajo del... La bandera de Canadá, arriba en el público. ¿Dónde? bueno, Hay muchas banderas. La bandera de Canadá, a la izquierda. Camarógrafo. Ya, acá. El El que está camarógrafo. haciendo la pesa está en la colchoneta amarilla, allá en el este rojo. Acá. El hombre que está trotando, El hombre que está trotando. ¿Dónde está el hombre? llegando a la meta, llegando a la meta. Llegando a la meta. Este. Ese mismo. El caballero, el viejito que se está cayendo, está en medio de la canchita. Ya, bien. Alguien más me había dicho otro que no lo alcancé a anotar. Estoy segura. El rabo que está al lado de la copa. El caballero con la mano arriba. Está de azul. El que tiene las flores en el aire. Sí. Este de aquí, súper bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? El que está ya, acostado en ya, el suelo así de blanco, está ahí en el este celeste acá. El que Donde está. sale como cronómetro más arriba. En el primer este celeste del lado derecho. Ese. El Súper caballo que bien. está como saltando la reja. La pala que está en el Acá. arenero. ¿Cómo? El último que me lo repita, por favor. La pala. ¿Dónde está la pala? Arribita de la pista de trote. Arribita de la En el pista de trote. arenero.
El Acá. perro está corriendo en la pista perro. abajo, al lado del niño azul. ¡El perro! Ya. Hoy 10 vamos súper bien. segundos, 10 segundos. 10 segundos. Ya. Cinco El ¿Qué más? policía está hablando con el otro policía acá, uno blanco y uno El negro. hombre que está haciendo flexiones. Ay, no. El policía, ¿dónde está? Acá está el policía. Al Y lado, el, ahí está. el policía, Y el hombre que está haciendo flexiones, ¿dónde estaba? el banco que está al lado de la galería, donde está el hombre hacia arriba, con las manos. El submarino. El que está acostado está ahí al lado de ese- Espérenme, me habían dicho el que está haciendo flexiones y no lo encuentro en la imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está el caballero, el viejito que se está cayendo de azul, a la derecha de él? Acá, ya. Y después me Ah. dijeron otro. Llevamos 3 minutos 30. No, se nos acabó el tiempo. Oye, pero súper bien. Nos faltaron 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien con Súper la bien. actividad. Oye, después si Bueno, quieren, les mandamos el PPT y ahí la pueden realizar de nuevo. Para que encuentren los que faltaron. Ya. Fíjate de compartir pantalla, Pati. Ay, no, ¿verdad? Que soy pava, quería pasar de diapositiva. Ya, oye, ¿les sirvió la actividad para activar? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Oye, estas actividades son súper buenas para desarrollar la comprensión también. Ahora sí. Ya, comencemos a lo que nos convoca. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada una de las clases y a la vez, por cada una de las clases tenemos una pequeña actividad para practicar. Entonces, clase número 4, ¿qué vimos? Organización de la República. Los conceptos que trabajamos en esta clase fueron la Guerra Civil de 1829 a 1830, que es más reconocida por la guerra donde se pelearon los pipiolos versus los conservadores. ¿Ya? Que los conservadores eran los pelucones, ¿no? Sí. Ya, entonces es más reconocida por eso. Batalla entre pipiolos y conservadores. ¿Quién ganó ahí? ¿Qué bando? Los conservadores, si no me Conservadores. equivoco. Ya, súper bien. Muy bien. Y después, como ellos ganaron, desarrollaron o escribieron una constitución que es la de 1833, también asociada a un personaje histórico. ¿Alguno de ustedes sabe qué personaje está asociado a esta constitución? Diego de Almagro, si no me equivoco. No. No. Pero Mucho después. muy cerca. Sí. Bernardo O'Higgins. Diego Pedro de Portales. Valdivia. Por ahí Ya, alguien lo dijo. Diego Portales. Esa es también reconocida como la Constitución de Portales. Tenemos entonces Constitución, también asociada al gobierno, a la República Conservadora, que fueron los que ganaron la Guerra Civil, que eran también los pelucones, ¿cierto? Luego de eso viene la República Liberal, que se caracteriza porque, fíjense en esto, o sea, de la época en la que estamos hablando, 1800, y los liberales ya querían separar la iglesia del Estado. O sea, no es una discusión nueva cuando se habla de la separación ahí. Ojo con eso. Y a la vez querían darle menos atribuciones al presidente. Esas serían como dos de las características principales. Tienen que pensar que la República Liberal estaba igual siendo gobernada, gobernaba con la Constitución de 1833, pero tenían ideas que tenían como otras aristas, ¿ya? Como bien lo dice este nombre, eran más liberales. Luego tenemos ocupación de la Araucanía. Este término que es bien polémico actualmente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es ocupación? ¿Qué otra palabra se escucha por ahí también cuando se habla de la ocupación de la Araucanía? Es un término bien polémico. ¿Por qué es polémico?
Porque Pensemos, dicen que es cuando, no sé cómo es la palabra, cuando te quitan terrenos, ya, usurpación. usurpación de terrenos, claro. Ya, bien. Pensemos en esta idea de lo que implica la palabra ocupación, que viene de ocupar. ¿Tiene una violencia arraigada esta palabra? Si yo pienso en cuando ocupo un espacio, ¿lo hago de manera violenta o ocupo un espacio que está ahí? Que está, no sé. Generalmente siempre se trata de encontrones con violencia y cosas por el estilo. Claro, es polémica esta palabra porque en el fondo hace referencia a un proceso que no, donde no queda reflejada la violencia que se vivió, ¿ya? No se ocuparon terrenos que no eran de nadie, ¿cierto? Como bien dijo ahí uno de los compañeros, fue una usurpación. Entonces, por eso es polémico y por eso tenemos que verlo de manera crítica. Crítica quiere decir que yo debo ir analizando cada uno de los textos que se me presentan para poder ir determinando esta idea de que la historia tiene más de una forma de ser contada, ¿cierto? Luego tenemos colonización alemana, que principalmente se llevó a cabo para poder hacer patria, este concepto de hacer patria, ¿cierto? Tienen que pensar que esta colonización llegó hasta Osorno. No sé si han visto alguna vez o han tenido la posibilidad de ir a Osorno o ver imágenes eh, o a Frutillar. Yo sí tengo familia allá. Ya. ¿Ya han ido alguna vez a Frutillar, Puerto Octay? También. Sí, son casitas como alemanas, así como la pinta. Sí, pues tiene mucha influencia alemana todo ese sector, porque se les regalaron tierras, se les dio todo para que ellos pudieran instalarse en ese sector y así trabajar esa parte de Chile que todavía estaba prácticamente como desolada, ¿ya? Luego tenemos, a ver cómo estamos de tiempo, sí. Tratado de 1881 con Argentina. ¿Alguno me puede decir en qué consistió este tratado? Chile le cedió la Patagonia a Argentina. Perfecto. ¿Y tú sabes por qué le cedieron la Patagonia? Fue por un tratado que tenían, es que Chile tenía botada esa parte del sur. Claro, todavía no se había ido como a hacer una investigación profunda de qué pasaba allá, de cómo eran las condiciones. Se tenían algunos indicios, ¿cierto?, por los viajes expedicionarios de hace mucho tiempo atrás. Pero en el fondo, el gobierno de Chile, el Estado de Chile, lo que hizo fue decir como, ¿sabéis qué? Acá no hay mineras como sí las hay en el norte. Y ya tenemos un conflicto armado en el norte con Perú y con Bolivia. ¿Sabes qué? Este terreno no tiene futuro económico para el país. Démoselo a Argentina. Y ahí se forma este tratado de 1881. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad ahora que consiste en unir. ¿Ya? La palabra que está en los rectángulos celestes tienen que asociarla a una definición del lado derecho de la pantalla. Entonces, acá me ayuda el Bastián. Si se fijan, cada una de las palabras que está en el rectángulo celeste tiene una letra. Entonces van a ir escribiendo en el chat qué letra está asociada a qué número. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Dale, entonces vamos a dar unos minutos para que vayan respondiendo en el chat. Entonces, letra y número. Lo separan con un espacio o con una coma para que no se vayan a confundir. Una estrategia que pueden utilizar si es que no se acuerdan de todos los conceptos es primero leer cada una de las columnas
y tratar de recordar, activar los conocimientos pasados. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál tiene pistas? Ya hay algunas que se sacan leyendo bien solamente, no necesariamente teniendo guardada la información. Entonces, miren con mucha atención ahí, si es que hay alguna pista entre la... ¿Qué dice la 6 abajo? Te sale justo un cuadradito ahí. Espérame, que acá me pongo a ocultar. Ahí se ve, ¿o no? Sí, ahí sí. Ahora sí. Gracias por decirme que a veces soy media nula con la tecnología. Bastián, ¿alguien ha respondido ya? Sí, varios respondieron. Vamos a ver, Daniel Espinosa dice D4. Ya, ¿y cuáles más? Tienen que tratar de hacerlas todas, po. Gabriel dice A4, es decir, pelucones eran el sector conservador. Bien. ¿Ya? B1, o'higginistas deseaban el regreso de O'Higgins. C6, todo lo ha dicho Gabriel. ¿Ya? C6, estanqueros, se agrupaban comerciantes que tenían monopolio. D2, pipiolos, sector liberal que quería hacer reformas. Bien. Daniel Espinosa dice F3, acuerdo a través del cual Chile renunció cerca de la Patagonia. Muy bien la gente que participó. Ya, muchas gracias por participar. Esto, les recuerdo, se los vamos a estar mandando. Cuando tengan tiempo, denle una vuelta, vuelvan a abrirlo y vuelvan a realizar las actividades. Fíjense entonces, vamos a ir viendo las respuestas y vamos a ir viendo... Falta la E y la F que se han respondido. Ya vamos con las anteriores mientras el resto piensa. A ver, ¿cómo anduvimos? La A, ¿con cuál estaba asociada? Lo conversamos hace un rato, ¿cierto? Dijimos que estaban los pipiolos y los pelucones, y los pipiolos eran liberales y los pelucones eran conservadores. Entonces acá, si estoy atento, atenta, podría haber captado la información para poder traspasarla a esta actividad. La B, ahí estaba súper fácil porque estaba directamente asociado el nombre de las personas que estaban a favor de O'Higgins con la definición que estaba entregada en la parte de la derecha. La C, estanqueros, agrupaba comerciantes que tenían el monopolio. Puede que esta haya estado un poquito más específica. Entonces ahí se las perdono si es que no la tuvieron todas buenas. Después tenemos la de pipiolos. Entonces acá tenemos las definiciones de estos dos grupos y tenemos también los conceptos de los dos grupos. Entonces ahí hay que tener ojo, porque si me piden las definiciones de ambos en una misma pregunta, no puedo hacerlo por descarte, sino que tengo que tener en cuenta que los pelucones eran los conservadores y los pipiolos eran los liberales. Y la E, ¿con cuál estaba asociada? Se estableció a partir de la Constitución de 1833. Ya, esto también lo acabamos de ver en el repaso. Ojo con las fechas. No es tan importante memorizarse las fechas, sino que ir entendiendo los procesos. Ya, entonces, después de la guerra, ¿quién lo ganó? ¿Cuál fue la principal acción que se hizo cuando se ganó esa guerra? Se hizo una constitución. Ya, tratar de ir asociando. Y finalmente, el Tratado de Límites de 1881, Chile renunció a la Patagonia. Continuamos. Dale, Bastián. Bien. Ahora vamos a repasar la clase número 5, que fue donde vimos la sociedad de fin del siglo XIX, es decir, aproximadamente del año 1850 hacia adelante. El primer tema que vimos en aquella clase fue las causas y las consecuencias de la Guerra del Pacífico. Algo muy importante que en la historia de Chile que tiene consecuencias hasta el día de hoy. ¿Algún estudiante se acuerda de alguna causa que haya detonado este conflicto bélico entre Perú y Chile?
Los terrenos, La salitrera. Muy Chile bien. con Bolivia y Bolivia, Perú le dio apoyo a Bolivia. Muy bien, Gabriel. Efectivamente fue por las ambiciones económicas que surgieron a raíz de los hallazgos de las mineras salitreras, ¿verdad? Y otra causa muy importante también eran los problemas limítrofes que existían en esa época, ya que la constitución no era clara, decía que Chile limitaba al norte con el desierto de Atacama, pero no decía en qué punto. Así que esas dos consecuencias son muy importantes para que se detonara el conflicto. Esas dos causas. ¿Y alguien recuerda alguna consecuencia que haya traído este conflicto? ¿Quién se vio perjudicado? ¿Quién ganó con esta guerra? Chile ganó. Efectivamente, Chile ganó. ¿Y qué ganó Chile? Se ganó las mineras y se extendió hasta Arica. Muy bien. Esas son dos consecuencias muy importantes. Se quedó prácticamente con todo el territorio donde estaban encontradas las mineras de salitre. Luego, otro punto. Bastián, ojo ahí, porque decimos, Chile ganó, en teoría, porque fueron soldados que habitaban en el territorio chileno los que fueron a pelear, pero ¿de manos de qué empresarios estaban las salitreras? ¿Eran de empresarios chilenos? Sí. No, de los alemanes. no, Franceses. Ya, o sea, Franceses. Italianos, franceses y europeos, alemanes. europeos, Ingleses ¿cierto? también. Entonces, ojo con eso, porque en el papel, en la historia tradicional que nos contaron a nosotros en el colegio, siempre nos decían, Chile ganó la guerra, pero ¿ganó en realidad o no? Ojo ahí, pensamiento crítico. Dale, Bastián. Es importante reflexionar sobre aquellos temas. Tiene razón la profesora Patricia. Y con eso damos paso a la industria del salitre, es decir, como consecuencia de la guerra, Chile se vio favorecido con estos territorios donde se encontraban las minas de salitre y con ello empezó a cobrar impuestos a las empresas de capital extranjero que extraían y exportaban el salitre. Recuerden que lo vimos en la clase que Chile mayoritariamente se vio beneficiado a través del cobro de impuestos a estas empresas. No es que Chile haya sido el propietario de todas las empresas de salitre, sino que eran de capitales privados. Es decir, las empresas eran de privados y Chile cobraba impuestos a la exportación de salitre. ¿Y alguien se acuerda en qué invirtió el Estado chileno con estas ganancias que obtuvo del cobro las de líneas impuestos? férreas. Línea férrea. En la línea férrea Muy y bien. las carreteras, la Unión. Es decir, podríamos generalizar un concepto y decir que el Estado invirtió en obras públicas, como líneas férreas, carreteras. Este es un concepto clave, pero han estado muy atentos y se nota que han revisado las clases que le hemos enviado, así que eso nos da mucha satisfacción con la profesora. Bien, otro tema que vimos en esa clase fue la sociedad dentro de la salitrera, es decir, cómo vivía la gente dentro de las industrias salitreras y cómo era la vida, cómo era el sistema de trabajo. ¿Alguien se acuerda más o menos qué decía la clase sobre este tema? Vivían en precarias condiciones. Muy bien. El sistema de pago, Lo explotaban, El tema de pago no tenían mucho. sí, les pagaban poco y lo hacían trabajar mucho. por ahí alguien lo dijo que era un sistema que se denominaba, se pagaba a Una través ficha le de, pagaban. exacto, se pagaba a través de una ficha. También alguien lo dijo que la jornada laboral era muy extensa dentro de la salitrera. Estamos hablando de una jornada de trabajo de alrededor de 12 a 16 horas diarias de trabajo. Hay un fenómeno que se produce dentro de la salitrera, producto de la larga jornada de trabajo, que se llaman las camas calientes.
era porque los obreros salitreros, al momento de ir a trabajar, tenían una pieza y se turnaban para dormir. Como la jornada de trabajo era muy extensa, ellos se turnaban para descansar un rato en esas camas y por eso se denomina camas calientes, porque como se turnaban los obreros, las camas siempre estaban calientes. Entonces son temas bien complejos que se vivían en esa época dentro de las salitreras. Sí, oye, Bastián, yo quiero que esto lo conversamos nosotros cuando estábamos planificando la clase. Eh, el tema de las pulperías y del pago de las fichas. No sé si se acuerdan ahí, más o menos, de acuerdo a la infografía que se les puso en el formulario, cuál era el ciclo de estas fichas. Sí, ese tema también es importante. ¿Alguien se acuerda de en qué consistían las Siempre fichas? llegaban al empleador, al jefe, la ficha. Exacto. Claro, o Entonces, sea, estaba el dueño de la salitrera, que era el que repartía las fichas, ¿cierto? Se la pasaba a los trabajadores las cambiaban por alimentos en la pulpería, por alimentos por lo que necesitaran en la pulpería, y la pulpería a la vez tenía que pagar por estar ahí al dueño. Entonces finalmente era como circular. Es como lo que pasa, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaja en algún supermercado o en un mall, que te pagan y después tú sales y compras en el mismo supermercado donde te pagaron. es ¿No un es un poco poco similar, es un poco similar, ¿cierto? Es bastante extraño. O con los créditos. Alguien, no sé, por ejemplo, que trabaje en una tienda París, Ripley, y solicita un crédito a la misma tienda, algo similar también. Bien, avancemos también. Luego, las consecuencias del ciclo salitrero. ¿Alguien se acuerda de qué consecuencias tuvo este ciclo? ¿Qué fenómeno se produjo? Se cerraron, parece, las salitreras. Ya. Brotó la viruela y otras enfermedades más que no recuerdo en este momento. Recapitulemos a nivel de país, así como construcción, podríamos decir que la inversión en obras públicas, eh, sociales, el movimiento migratorio del traslado de la población desde el campo hacia las ciudades, Una políticas, sobrepoblación. exacto, una consecuencia política, el Estado administraba los ingresos del cobro del impuesto, toma decisiones que hacían con estos recursos. Y finalmente vimos la Guerra Civil de 1891. ¿Se acuerdan qué bandos se enfrentaron o qué poderes del Estado se enfrentaron en esta Guerra Civil de 1891? ¿Qué entidades políticas se enfrentaron? ¿Conservadores, Javier? Tibio, tibio. Bien, en esta guerra se enfrentó el presidente contra el Congreso o el Parlamento. Se enfrentaron por opiniones controversiales. El presidente, por un lado, quería aprovechar estas ganancias del salitre y el Parlamento ponía trabas a estas decisiones que quería el presidente. Por lo que el presidente autorizó la ley de presupuesto anual del año anterior y eso gatilló que se enfrentaran estos dos bandos y culminaran en la Guerra Civil de 1891. ¿Alguien se acuerda quién ganó esta guerra? ¿Y qué pasó con el presidente Balmaceda? Lo ganaban los conservadores. Los liberales. No, en este bando, o sea, en esta guerra, perdón, se enfrentaron el presidente versus el Congreso. Es otra guerra posterior. Sí, Los del Congreso. sí, exacto. En esta oportunidad ganó el Congreso y el presidente Balmaceda perdió y terminó con su, exacto, como bien
hace la profesora Patricia Cons, se terminó suicidando en Argentina el presidente Balmaceda. Y posterior a esta guerra se va a instaurar la época del parlamentarismo. Bien, continuamos, Pati. Bien, a continuación vamos a hacer un análisis de imágenes que pueden salir en el proceso de examinación. La actividad consiste en que ustedes observen detenidamente la imagen y puedan asociar la imagen a algún proceso histórico de lo que hemos visto en las clases que estamos repasando en esta tutoría. Bien, si presentamos esta imagen, ¿a qué hecho histórico o época podemos relacionar? Los mineros. Sí, efectivamente son mineros. Entonces, ¿a qué proceso histórico podríamos relacionar esta imagen? Lo acabamos de ver hace unos minutitos. Del salitre, los obreros de los salitres. Exacto, muy bien. Esa es la idea que puede ser preguntado en la examinación. Nos pueden poner una imagen y nosotros tenemos que estar muy atentos a los detalles de la imagen. En esta imagen efectivamente son los obreros del salitre. Oye, Bastián, ¿será posible, por ejemplo, relacionar la vestimenta con el salitre y no, por ejemplo, asociarla a los mineros del sur? Pienso, por ejemplo, que yo me imagino un minero del sur como más abrigado, Exacto. pero no sé si También será así porque tampoco conozco bien las condiciones laborales en el sur, entonces a lo mejor igual están desabrigados dentro de la mina. sí. Acá lo que tienen que prestar atención es la temática que se está abordando previamente a la aparición de la imagen, porque obviamente va a estar relacionada o porque es del mismo tema o a lo mejor va a ser posterior, ya como en líneas temporales. No les van a poner no les van a estar hablando del salitre y después les van a poner una imagen del siglo XXI. Creo yo, no sé, tiene que tener igual una relación ahí, me imagino. Bien. Esta imagen, ¿a qué proceso histórico nos recuerda o podemos relacionarla? Se puede ver que es como una zona desértica, podríamos decir que es del norte, no vemos tanta vegetación, ¿verdad? Se ve como una zona seca. Eso pareciera ser una industria. ¿A qué proceso histórico o qué les recuerda esta imagen? Si hablamos que podría ser, Una minera abandonada, un pueblito de una minera abandonada. sí, efectivamente. Entonces, si es una minera, ¿de qué podríamos estar hablando? Una salitrera abandonada. Exacto, Me muy tinca bien. que ahí vivían ellos, dormían ahí. Efectivamente, eso es la imagen de una salitrera que ya no está funcionando, pero efectivamente es una salitrera del periodo de la época del ciclo salitrero en Chile. Claro, esta imagen igual es reciente porque no sé si se fijan que, no sé si se ve mi flecha, pero ahí hay unos autos. Entonces es una imagen actual de un pueblo que está abandonado, como bien dijeron. Continuamos. Ya está. Necesito que me empiecen a decir qué cosas ven. Es de una guerra. Guerra Ya, Morro de Arica. Guerra civil. del pasado. ya. Vamos por parte. ¿Por qué entendemos que hay una guerra? ¿Qué me hace ver a mí que esto es una guerra y no es otra cosa? Están con pistola. ¿Qué más hay? Descríbanme todo lo que ven. Todo, Los todo. chilenos con los cañones apuntando siempre hacia el morro, Ya, claro. ¿Cómo sabes que son chilenos? por las banderas. Ya, y en el cerro, ¿qué otras cosas vemos? La bandera de Perú. Hartos Ya, soldados peruanos.
Ya podemos deducir que los soldados que están arriba son peruanos porque está la bandera del Perú arriba, ¿cierto? Correcto. Ya. Y también dijimos que era una guerra porque estaban las pistolas, me dijo alguien, hay unos cañones, ¿cierto? Se ve Pistola, fuego. tequila. Claro. Y esta imagen particular de este cerro, ¿todos conocen cómo es la forma del Morro de Arica o no? Sí. Ya, independiente, por ejemplo, si fuese alguien que no conoce la forma del Morro de Arica, podemos deducirlo porque hay un cerro, ¿cierto? Hay banderas que son de un país, hay una bandera que es de otro país. Ahí también, fíjense, a ver si es que voy a poner de nuevo el... No se aprecia bien, pero sí se nota que es una bandera. El Morro de Arica. Ahí, claro, ahí hay otra bandera, ahí hay otra bandera que no sé si se ve muy grande, si ustedes lo ven muy grande o no, pero si no sé tienen la bien. posibilidad de ampliarlo, son las banderas chilenas. Mientras que acá ahí hay una peruana, ahí hay otra, ahí hay otra. Esto es lo mismo que la actividad que hicimos antes. Entonces, acá tiene que Hay ser una algo atrás del mar, explícito. ¿Dónde? Ah, acá, donde está el mar. ¿o no? Esta. Sí. Claro, entonces ahí hay fuego. Entonces también podemos asumir que esta efectivamente es la toma del Morro de Arica porque tenemos las banderas dirigiéndose hacia allá, ¿cierto? Y en el lado de acá todavía estaba el ejército peruano. Entonces, estos ejercicios, como el que hicimos al inicio, nos sirven para poder reconocer ciertas cosas. A lo mejor, si yo la pongo de una, no lo voy a asociar a un ciclo, pero si yo empiezo a mirar detenidamente, hay un cerro, a lo mejor no lo voy a asociar directamente de una sola vez a Arica, hay un cerro, hay unas banderas de un país, una del otro, ya puedo ir deduciendo o infiriendo de qué me está hablando, ¿cierto? Y acá, a ver, ¿qué vemos acá? Combate. Ya vemos un combate. ¿Entre quiénes? ¿Cómo son estos personajes? Los chilenos de pantalones rojos y los peruanos pantalones azules. Creo. Acá tenemos uno y Sí. acá hay otros. Los blancos también son peruanos. Ya. Esto de que tú me dices que los de azul son los chilenos y los blancos son los peruanos, ¿es porque ya lo conocías? Sí, tengo una leve noción. Ah, ya, perfecto, súper bien. ¿Qué más hay en esta imagen? Hay bandera igual. Ya hay banderas, ¿cierto? Se ve al fondo del montículo que llegan más tropas también, más Ya, chilenos. tenemos más gente, ¿cierto? De nuevo tenemos un cerro acá. No sé si eso de ahí también será un cerro o no, pero podemos decir que es la misma batalla o no. ¿Podríamos decir que es la misma? Si es que de nuevo tenemos, fíjense que acá Sí, el ejército chileno, ¿cierto? Está con la misma vestimenta que como está acá. Entonces podemos decir, sin tener certeza, que probablemente son dos imágenes de dos momentos distintos de la misma batalla. ¿Ya? Súper bien. Hoy día están súper despiertos, estoy muy contenta. Sí. Ya avancemos. Muchas gracias por la participación y felicidades también porque se nota que han prestado atención a las clases que nosotros hemos enviado y que hemos preparado con mucho cariño con los profesores, porque la Sí, preparamos con estamos mucho súper bien de cariño. tiempo. Era un breve espacio de felicitación a los y las estudiantes. Bien, la última clase que vimos fue la cuestión social. Esa fue la última clase que vimos. Partimos viendo qué era la cuestión social. ¿Alguien se acuerda de una definición de la cuestión social? ¿Qué entendemos por cuestión social? ¿Qué problema traía la cuestión social? ¿O dónde se originó? ¿A causa de qué?
por los problemas a la sociedad. No recuerdo Ya. muy bien, pero sé que era algo sobre eso. Sí, era un problema de la sociedad chilena que se le denominó la cuestión social, pero Por el tema de los trabajadores, parece que era por los reclamos y denuncias de los trabajadores, políticos, sí, también tenía que ver con los sacerdotes trabajadores. y periodistas. Había un problema con los trabajadores. ¿Qué problema había con los trabajadores? La... Estaban los sectores medios y los sectores populares. Sí, también vimos en esa clase que los sectores sociales de la época, pero tenemos que recordar bien una definición correcta de cuestión social, que es muy explícita y estaba, de hecho fue preguntado en la clase número 6. De materia cultural, Sí, era un problema cultural que tenía Chile en esa época, pero está relacionado con las malas condiciones en las que vivían los trabajadores de la época. ¿Se acuerdan de eso? Eso De- era. exacto, debido a las condiciones de trabajo por las cuales se enfrentaban los trabajadores en esa época. También la escasa regulación laboral, de hecho no existían leyes laborales, no existían seguros para los trabajadores vivían en pésimas condiciones, no había higiene, no había salud, seguros, leyes laborales. Entonces, esa es la definición de cuestión social. Los problemas por los cuales se enfrentaron los trabajadores en esa época del ciclo salitrero, ¿es verdad? Aquí podríamos definir, voy a citar, dice, así se llamó a la cuestión social, que era una creciente brecha material y cultural que separaba a los ricos de pobres, con su secuela de problemas sociales. Esa es una definición que podríamos dar. Es decir, la cuestión social siempre va a estar relacionada a los problemas que se enfrentaron los trabajadores debido a las malas condiciones de vida en las cuales se encontraban. Bien, otro tema que vimos, que analizamos en esa clase, fueron los actores sociales del periodo. Es decir, eh, los sectores del periodo de la cuestión social, que se dividían en tres sectores sociales. ¿Alguien se acuerda Sí, de? la oligarquía, sectores medios y sectores populares. Ahí están. Muy bien, exacto. Esos eran los tres sectores sociales que existían en este periodo. ¿Quiénes se encontraban dentro de los sectores populares? ¿Alguien se acuerda? Si decimos populares, ¿a qué podemos relacionar ese concepto? A la clase menos favorecida, Muy que bien, eran obreros y trabajadores, campesinos. exacto. Y la oligarquía, entonces, ¿quiénes eran los que pertenecían a la oligarquía? Esa era la clase dirigente del país. Muy bien. Es decir, podríamos decir que eran más empresarios, eh, eran quienes dirigían la industria, ¿cierto? Esas eran las tres clases sociales que existían en la época. Eran Encuentran que... los Luxic ah, de la época, los ¿cómo? mates, los Luxic, los mates de la época, Exacto, los Piñera, todo los aquí, Angelini. que de hecho siguen siendo los mismos de ahora, que esto va de generación en generación. ¿Encuentran que hay alguna similitud con estas clases sociales con las de ahora? ¿O creen que son distintas? ¿Que ya no existen estas clases sociales? ¿Hay alguna Sí, todavía similitud? existen. Exacto. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, ¿Creen que ha sí, variado? aún existe. Uno se da cuenta con la pandemia que los ricos se hacen más ricos. Exacto. Y como siempre, la clase menos favorecida se ve más perjudicada, ¿cierto? Eso La clase obrera. con la pandemia lo hemos podido verificar, pero sin necesidad de un mayor estudio, ¿verdad? Bien, también vimos en esa clase
organizaciones de trabajadores, es decir, frente a esta cuestión social, este problema de malas condiciones de vida en la que se encontraba el obrero, ¿cómo se organizaron los trabajadores para poder superarlo? Fueron las organizaciones de trabajadores. Dentro de ellas estaban las sociedades de resistencia, las mancomunales, y hay una... Las mutuales. exacto, muy bien. ¿Alguien se acuerda en qué consistían más o menos las mutuales? Mutuales de trabajadores que se llaman, o también sociedades de socorros mutuos. Eran las primeras organizaciones que surgieron Sí, fueron de las del primeras. trabajador. ¿Y alguien se acuerda cuál era la finalidad de estas mutuales? ¿Qué tenían por fin? Era mejorar las Dejarle- condiciones de vida de los trabajadores. Eso mismo. Exacto, muy bien. Entonces podríamos decir que estas organizaciones surgieron como respuestas a la cuestión social para mejorar las condiciones de vida y los problemas que se encontraban los obreros, ¿verdad? Y finalmente vimos algunos partidos políticos y organizaciones sindicales de la época, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de algún partido político u organización de la época? El Partido Comunista, Exacto, muy bien. el ¿Alguien más? Partido Demócrata y la organización anarcosindicalista. Exacto. Esos tres partidos políticos son, pero un ejemplo claro de los partidos políticos de aquella época. ¿Es verdad? Bien, pues, sigámonos. Me tocaba a mí. Sí, Estaba escribiendo, perdón. exacto. Entonces, algo en lo que queremos seguir profundizando en los formularios es en la capacidad de que ustedes puedan responder preguntas abiertas, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer a viva voz, ¿ya? Y les tenemos esta pregunta. Dice así, ¿la cuestión social es solo un asunto del pasado? ¿Será posible identificar ciertas características similares en el presente? ¿Cuáles? Entonces, les voy a pedir que antes de que abran su micrófono y respondan, que ojalá puedan todos participar porque esto les va a ayudar para después traspasar esto que ahora están diciendo de forma oral a lo escrito. Primero pensemos en qué nos está pidiendo esta pregunta. Nos está pidiendo que pensemos si es solo del pasado, ¿cierto? Para eso viene otra pregunta a complementar que dice que si hay ciertas características similares en el presente. Entonces, primero debo conocer las características de la cuestión social, ¿cierto? Que son todas estas cosas que acabamos de revisar. Las clases sociales, la vulnerabilidad de ciertos sectores más populares, la forma de vida, la diferencia en las formas de vida que había entre los oligarcas y los grupos sociales menos favorecidos, por ejemplo. Entonces, yo primero tengo que establecer en mi cabeza, en modo mental, características que sean de la cuestión social, ¿cierto? Puedo elegir características políticas, características sociales. ¿Qué otras características pueden haber? La vida en la ciudad, por ejemplo. Y luego de que yo establezco como un globito en donde están voy a tomar las características sociales. Pienso en todas las características sociales y ahora, en base a esas características, voy hacia el presente y trato de ubicar si es que son similares o no. ¿Tendrán similitudes pero tienen otro nombre? Tal vez ahora ya no se dicen oligarcas, pero se dicen de otra forma. Y luego puedo establecer cuáles son, ¿ya? Entonces quiero que piensen un poquito. Y la idea es, entonces,
que respondan de manera completa. Cuando tienen la posibilidad de hacer el formulario escrito, tienen más tiempo para redactar, ¿cierto? Ahora lo estamos poniendo un poquito bajo presión, pero la idea es que nosotros los vayamos retroalimentando ahora, que tenemos la posibilidad de conversar con ustedes, ¿ya? Porque es un poquito más difícil cuando les entregamos los formularios. ¿Quién quiere compartir su...? Ah, otra cosa. No hay una respuesta, en este caso, en este ejercicio puntual, no hay una respuesta buena o mala, ¿ya? Lo que queremos enfocar es cómo yo voy a responder esto y que quede la idea completa, ¿ya? ¿Quién quiere responder? A mí me gustaría acotar algo. Sí, Cuando se presenta una pregunta de este tipo en la examinación, lo que va a buscar el examinador es leer un relato coherente y principalmente que responda a la pregunta. Entonces, nosotros tenemos que buscar un argumento que sea coherente con la decisión que nosotros estamos tomando. Por ejemplo, en la cuestión social es solo un asunto del pasado. Nosotros, al inclinarnos por una posición, es decir, si es un asunto del pasado o no es un asunto del pasado, tenemos que argumentar por qué estamos pensando eso. Y esa argumentación debe ser coherente con la decisión que hemos tomado. Eso quería oye, aportar. súper importante eso. Vayamos haciéndolo por parte. No sé si alguien ya quiere responder. Podemos ir haciéndolo como paso por paso. Si quieren, pueden escribirlo y luego compartir su respuesta. Vamos a dar 2 minutos para que Me parece. puedan escribir y luego compartan. Ahí ya levantaron la mano. Gabriel, comparta su respuesta si es que lo quiere. Voy a poner el cronómetro para dar 2 minutos para que puedan responder. Pero lo importante es que respondan y que se atrevan también a responder. O sea, aquí no lo estamos evaluando, solo es para que podamos retroalimentar, como decía la profesora Patti, para que podamos hacer una pequeña retroalimentación y que les sirva también para las futuras actividades, pero principalmente para el proceso de examinación, porque vienen preguntas de desarrollo y es importante que las vayamos trabajando durante todo el año. Voy a poner un ejemplo de esto que tú decías, Bastián, de la coherencia. Si es que yo digo, es solo un asunto del pasado, y yo digo, no, y después me dice, ¿será posible identificar ciertas características similares al presente? No puedo después establecer esas similitudes, porque yo ya dije que no, ¿cierto? Entonces, si yo digo que no, ahora fíjense acá que la pregunta va enfocada también hacia una respuesta posible, porque si nos dice, ¿será posible identificar ciertas características similares en el presente? Si yo digo que no, no puedo empezar a enumerar las características que se parecen, ¿cierto? Tendría que justificar de otra forma el por qué yo estoy diciendo que no. Entonces podría ser, a ver, no sé, voy a decir algo como muy absurdo como para que se entienda. No porque pasado pisado. Ya lo que es del pasado pertenece al pasado. Ahí de alguna forma, aunque no tenga que ver explícitamente con lo que me están preguntando, mi respuesta es coherente. Ya, ojo con eso. Mi respuesta es coherente. ¿Cuándo sería incoherente? ¿Es solo una cuestión del pasado? Perdón, pues tendría que ser sí. ¿Es solo una cuestión del pasado? Sí. No tiene relación con el presente, porque en el presente existen, no sé, más grupos sociales. Estoy inventando. Si yo digo sí, pero después argumento otra cosa, no sé, argumento porque en la guerra del Pacífico ya empieza a haber incoherencia, ¿cierto? ¿Quién quiere compartir su respuesta? Nos queda muy poquito, ya estamos terminando.
Ahí compartí una respuesta en el chat. Ya. Te la leo. Dice Daniel Espinosa, no, porque hasta el día de hoy siguen siendo socialmente desigual en el salario, educación y salud. Bien, ahí hay una respuesta que sigue una coherencia en la argumentación. ¿La cuestión social es solo un asunto del pasado? Primera respuesta, no. Ahora viene la parte de la argumentación. El por qué estoy diciendo que no. No, porque hasta el día de hoy siguen siendo socialmente desigual en el salario, educación y salud. Claro, y ahí responde al cuáles, salario, educación y salud. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy buena respuesta aquella. Yo creo que la cuestión social es un asunto presente porque aún se manifiestan ciertas cosas que no se puede arreglar, como es la no se ha arreglado. Lo que comentó la compañera, el tema de la educación, lo que es salud, y un bienestar igual que aparte de la sociedad, que no se comparte, porque aún existe mucha, no hay igualdades, no se comparten los temas de los temas sociales, no se llega a ese punto de poder, a ver cómo lo digo, como de poner un fin y crear una nueva cosa, porque estamos siempre ahí. Muy bien. Se Muy sostiene buena la respuesta. Sí, existen, como dice Gabriel, a su perspectiva, existen similitudes entre lo que fue la cuestión social y los problemas sociales que vivimos hoy en día, como el bajo salario que tenemos, por ejemplo. No existen fichas, pero también se da el fenómeno que hablamos hace un rato, que el empleador le paga a su trabajador y ese trabajador, a su vez, vuelve a invertir en la empresa que tiene el empleador, por ejemplo. Existen varias similitudes del proceso, de la Claro, cuestión que, social al día de hoy. sí, perdón, dale nomás. No, no, se estaba terminando la idea. O que, por ejemplo, no recuerdo en qué formulario estaba, pero se decía ahí explícitamente que los trabajadores eran los que habían enriquecido a la oligarquía. ¿Cierto? Los trabajadores de la industria minera y de la industria agrícola. ¿Ya? Y es una situación que ahora la fuerza de trabajo no está tan enfocada ni en la minería ni en la agricultura. Podrían ser, por ejemplo, otro tipo de empresas, ¿ya? Y los oligarcas, como lo dijimos bien, ya no tienen, en la actualidad no tienen esa denominación, ¿cierto? No se les dice oligarca, se les dice empresario solamente, ¿ya? O pueden ser otros adjetivos calificativos más ofensivos, pero que no los vamos a decir acá. Pero esto es el paralelo, ¿ya? Tengan presente estas cositas que les hemos ido tirando ahí para que las consideren en sus futuras argumentaciones. Y terminamos. En la escala de Michis, ¿cómo te sentiste con la clase de hoy? Muy bien. ¿Qué número? ¿Qué número? Miren ahí los gatitos, Un hay 7, diferentes un 7. expresiones. A ver, un 9. Un 7, pero ese gato está como triste. Un 3. Un 3, ya. ¿Quién estaba triste? Número 7. Alguien dijo 9, está como No, No, a punto de morir. probablemente tuvo mucha carga laboral. Sí, la idea es como que de a poquito vayamos terminando con como el 4, así como ya peinados para atrás, como se dice, ¿no? Así como que ya está tan relajado que se está limando las uñas. Ya, gente, ¿algún comentario antes de cerrar la clase? Estamos justo en la hora. Sí, no sé cómo dejar de compartir pantalla y quiero verlos. Tienes que poner escape. A ver, fin de la presentación, descartar. Yo, para finalizar, quería felicitarlos y felicitarlas, porque se nota que han ido desarrollando las clases con las preguntas que incorporamos en esta tutoría. Participaron de manera muy activa y lo hicieron muy bien,
Así que felicitarlos y felicitarlas por primero haber participado en la clase, quedarse hasta las 10 de la noche. Es algo muy valorado, y que hayan participado también en la clase nos pone muy contentos con la profesora Patti, porque hay todo un trabajo y mucho cariño detrás de las clases que nosotros preparamos para ustedes. Lo mismo, felicitarlos, felicitarlas por la clase de hoy. Me voy súper contenta por el nivel de participación. No lo pierdan, no lo pierdan. Recuerden que siempre están nuestros teléfonos a disposición en caso de que tengan algún problema, de que estén atrasados con algo. No dejen tan de lado los formularios, vayan haciéndolos en la medida de lo posible, háganlos con tiempo, tomen apuntes, sigan así, estamos súper bien, estamos muy bien, así que muy contenta. Si es que Y no pueden, yo voy a hacer como una mini despedida, porque yo voy a pasar al área de lenguaje, entonces me van a seguir viendo, pero en lenguaje ahora. Así que no sé si los vaya a seguir acompañando en las tutorías de historia. Yo quiero, pero por si acaso me voy a medio que despedir de historia. Ya, cerramos nomás. Cerramos. Ya, gente, pueden retirarse. Abran los micrófonos para que nos den las buenas noches. No sé si... denme un segundo, por favor, porque me falta gente. Denise. Daniel Espinosa. Sí, perdón. Denise González, Janet Sandoval. Ya, se pueden ir retirando. Rubén López, Carlos Varela, Romina Velázquez, Cindy Espinosa, Carolina Herrera. Carolina era, ¿cierto? Denise González, Daniel Espinosa, Janet Sandoval. ¿Me faltó alguien? Yo, Gabriel, perdón. Gabriel Madariaga. Sí, yo, Denise Toro igual. Denise Toro, yo ya te anoté mal, ¿por qué? No, Denise González, Denise Toro. Denise Toro, no sé por qué tengo ahí alguien que me dice... No, Denise González es otra persona, ¿cierto? Es otra persona la que está en la clase. Ya, pueden retirarse nomás. Están todos anotados en la lista. Perdón por este desliz, pero es que esta cosa de la lista a mí se me enreda todo. Ya, pueden abandonar nomás. Muchas gracias hasta luego. por Estén muy estar. buenas noches. Gracias. Que tengan una Muchas buena gracias. semana. Que tengan muy buena semana. Buenas noches, profes. Nos vemos Buenas pronto. noches.